Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Soy Viviana Jurado, coach espiritual, y hoy vamos a impartir ya el 7º capítulo de este curso gratuito que estamos desarrollando a través de mi canal. Este curso va sobre meditación, sobre energía, sobre autoconciencia, y estamos creando de alguna manera bases fundamentales para a todas aquellas personas que están comprometidas con su camino espiritual, con su desarrollo personal, pero desde una visión nueva, desde una visión distinta, ¿no? Porque hay muchas, bueno, cosas que ya están muy sabidas y vamos a intentar darle un enfoque distinto a todo esto. Bueno, a lo largo de los capítulos hemos pasado por varias fases, ¿no? Hemos hablado de la meditación, pusimos algunas bases como es, por ejemplo, la conciencia corporal, la autoconciencia corporal y algunas bases sobre meditación importantes. No muchas, porque este es un curso básico, ¿no? Y unas nociones un poco distintas, ¿no? Distintas a lo que podéis encontrar en otros lugares sobre meditación. Hemos hablado de energía, ¿no? El último capítulo, por ejemplo, hemos hablado de la energía negativa y de tener una visión distinta sobre nuestro campo energético y sobre cómo gestionarlo, sobre todo esa energía psíquica de la que hemos hablado en otra ocasión. Ahora toca, de alguna manera, hacer ya una profundización de lo que es la autoconciencia. Creo que la autoconciencia para este nuevo era espiritual, para esta nueva era espiritual es fundamental. Creo que la espiritualidad ha cambiado de fase totalmente y tenemos que dejar atrás todo aquello que tiene que ver con dogmas, con entornos cerrados donde no entra ninguna otra cosa distinta y nueva, de visiones ya pasadas, ya, bueno, en la historia ya no nos toca, ¿no? Y ahora tenemos que ir hacia una visión de la conciencia humana a nivel de lo más trascendental que existe. Entonces, creo que es fundamental darnos cuenta que la espiritualidad en esta nueva fase toca más bien ir hacia una espiritualidad individual, sin dogmas, sin reglas, sino a través de la pura autoexperimentación, a través de la toma de conciencia de la inteligencia del universo, de la toma de conciencia de cómo somos como seres elevados e ir experimentando de forma individual. Es bien cierto, ¿no?, que estamos intentando ir poco a poco arañando sabiduría, conocimiento, incluso tenemos creo yo que compañeros en otros lugares, en otras dimensiones que nos acompañan en este autodescubrimiento. Y entonces que creo que es fundamental que entendamos que la autoconciencia es la nueva espiritualidad. Nunca, mejor dicho, ¿no?, fuera de cualquier historia religiosa y cualquier historia antigua, ¿no? Bueno, ¿qué es la autoconciencia? Hemos hablado de la autoconciencia corporal, hemos hablado un poco de la autoconciencia energética, pero tenemos que entender qué es la autoconciencia desde el punto de vista espiritual. La espiritualidad tiene que ver con darnos cuenta que somos mucho más que una mente, que un cuerpo, que tenemos historia dentro del universo, historia de alma, ¿no? Somos almas que estamos navegando en la eternidad y somos almas que estamos intentando ir hacia estados superiores de conciencia, ¿no? Y hemos decidido pues venir al planeta Tierra a través de, bueno, escoger un cuerpo, por así decirlo, ¿no? No es exactamente eso, sino que hay variables energéticas que hacen que nosotros encontremos un cuerpo más adecuado a nuestro desarrollo como conciencia, ¿no? Eh, También nos desarrollamos como conciencia, también como colectivo, ¿no? Somos seres que estamos hiperconectados, los seres humanos estamos hiperconectados, por lo tanto compartimos con una conciencia y una conciencia evolutiva, una conciencia que tiende a la evolución. Entonces, nosotros como almas necesitamos
tener conciencia de que somos esas almas, que tenemos memoria pues, de otras vidas, de otros estados dimensionales, si queréis decirlo. Tenemos que recuperar la conciencia de nosotros mismos. La mayoría de las personas vivimos en estados de conciencia muy limitados a lo fisiológico, ¿no? Y digo lo fisiológico porque tiene que ver con lo comer, con respirar, con funcionar en la vida, con tener un movimiento de supervivencia básica en la vida para poder sobrevivir y llegar al día siguiente. Y mucha gente no se plantea nada más, ¿no? Y dependiendo de la construcción social en la que vivamos, pues si vivimos en este primer mundo, pues lo tendremos de una manera. Si vivimos en un país africano de otra manera, si vivimos en un país asiático de otra manera, pero todos tenemos en gran mayoría esta tendencia a sobrevivir. Entonces, el contexto social, en el contexto cultural en el que vivimos, nuestro mecanismo de supervivencia pues se va a ir adaptando a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a nuestro estatus social y nuestra capacidad económica, etcétera, etcétera, porque no podemos negar todo eso. Pero cuando hacemos un compromiso con nuestro desarrollo espiritual, cuando hacemos un compromiso con nuestra autoconciencia, empezamos a darnos cuenta que funcionamos mucho más allá o que tenemos la necesidad de funcionar mucho más allá que lo fisiológico, que el respirar, comer, tener relaciones sexuales con otras personas, en tener relaciones sociales con otros, pertenecer a un grupo. Tenemos una necesidad de entender un sentido de existencia. Entonces, la autoconciencia viene precisamente a encontrar ese sentido de existencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué he venido a desarrollar? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene la vida en general? ¿Qué soy yo más allá de mi mente o de mis funcionamientos fisiológicos a través de este cuerpo? Hay preguntas que se empiezan a desarrollar y necesitamos además darle respuesta. Hay como una necesidad imperante a darle respuestas. Pero es que además también hay personas que de repente se encuentran con sucesos místicos, con sucesos trascendentales, que les saca de golpe, ¿no? De esa monotonía vital en la que se mueve y de repente se encuentra con que hay algo más. Ha sentido y se le ha abierto una puerta o una ventana hacia algo que no tenía ni idea que existía. Lo podía haber escuchado hablar, pero la experiencia mística o la experiencia trascendental o personas que de repente han tenido experiencias paranormales a su alrededor, les hace de repente pararse a preguntarse estas preguntas que hemos hecho hace un momento. Entonces, de repente, necesita buscar respuestas, entender, encajar las piezas. Y hay esa necesidad imperante en nuestro interior que necesita ser escuchada y necesita ser atendida. No digo que todas las personas que haya en el planeta tengan esta necesidad, pero sí que debe haber un camino para saciar la necesidad de aquellas personas que sí tienen esta llamada interior, ¿no? Esta autoescucha mucho más profunda de sí mismos y del universo entero. Entonces, creo que la espiritualidad, a través de la autoconciencia, viene a darnos un camino. Pero la autoconciencia es un camino nuevo que muchas veces, si uno no lo sabe encontrar, por así decirlo, se puede perder en estructuras religiosas o en estructuras de otra índole que nos puede hacer, bueno, no contestar a todas esas preguntas como debiera haber sido contestada. Entonces, es muy importante entender que la autoconciencia es un camino muy único, muy personal y que uno tiene que ir quitando constantemente cosas y dogmas y límites, y es un camino de autodescubrimiento, de ir entrando en contacto con uno mismo constantemente.
En la autoconciencia, una de las cosas fundamentales es entender que no busca la negación de nada de nosotros. En la autoconciencia busca la integración de todas y cada una de nuestras partes. Por lo tanto, yo lo digo porque cabe en error que muchas veces cuando uno empieza un camino de autodescubrimiento, caer en el error de querer renunciar a partes de sí, ¿no? Como que esas partes ya no son aceptables, como esas partes ya están rotas y esas partes hay que esconderlas o tirarlas o negarlas, ¿no? Y la autoconciencia, por mi experiencia personal, lo que busca es la integración y la aceptación de todas y cada una de nuestras partes. Además, es como empezar a abrir el foco por el que ves, ¿no? De repente veías el mundo desde a través de un agujerito muy pequeño y lo que hacemos es ir ampliando el foco. Y lo hacemos desde nuestro ser interior. Por lo tanto, vamos a ir acogiendo todas las partes de uno mismo. ¿Por qué lo digo? Pues que una de las cosas que yo he ido aprendiendo es que, por ejemplo, respecto al ego, no debemos negar nuestro ego. El ego forma parte de este cuerpo humano, forma parte de esta personalidad, ¿no? Yo como individuo que vive en este planeta tengo un nombre, no tendría por qué tenerlo, pero lo tengo, he desarrollado una personalidad, y la personalidad es como un personaje que he adquirido eh, consciente e inconscientemente para desarrollarme, ¿no? Y negar mi ego o aplastarlo o renunciar a él es renunciar a través de lo que yo he escogido como ser, sino que he escogido precisamente este personaje para experimentar una forma única de percibir la vida, ¿no? Otra cosa es que no nos demos cuenta que nuestro ego nos domina, que nuestro ego está basado en una limitación, una percepción muy limitada de la realidad y que el ego está sometido al miedo en muchísimas ocasiones y que está sometido a los mecanismos de supervivencia de nuestro cuerpo, ¿no? El ego está sometido a la vida, al instinto de vida más primitivo. Por lo tanto, construimos nuestra personalidad basándonos en nuestra forma única de sobrevivir en el planeta. Tenemos que darnos cuenta que no somos solo este personaje, sino que además tenemos un personaje, pero que podemos aprender a vivir con este personaje e incluso ayudarlo a integrarse en el ser. Por lo tanto, una cosa que he aprendido es que al ego hay que integrarlo en el ser, hay que integrarlo dentro del ser e ir ayudando al ego, por así decirlo, a este personaje a ir conquistando autoconciencia de sí mismo. Por lo tanto, una de las cosas que he aprendido es que dentro de la autoconciencia hay como esferas de realidad, ¿de acuerdo? Dentro de mí hay esferas de realidad que están conectadas unas con otras y, por ejemplo, yo tengo un cuerpo y una fisiología y unas tendencias donde además mis hormonas pueden ir modificándome la conducta o modificándome el comportamiento, las sensaciones, tengo un mundo emocional, tengo un mundo mental propio que están interconectados y que cada esfera tiene sus normas y sus formas. La espiritualidad no niega ninguna de estas esferas, sino que las acoge a todas, las incorpora a todas. Por lo tanto, está la esfera, pues, por ejemplo, como os decía, de la fisiología, de la esfera de nuestras hormonas, las esferas emocionales, nuestra esfera psíquica con nuestro ego, y hay que atenderlas a todos. Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas que nos puede ir sucediendo si vamos queriendo de alguna manera ascender a otros niveles es que vamos a tener el síndrome del astronauta, ¿no? Y vamos a querer subir, subir, subir y nos vamos a ir desconectando del resto. Esto va a generar una cosa que se llama en psicología junguiana o freudiana la sombra.
¿de acuerdo? En la sombra, todo aquello que está en el subconsciente, forma parte de nuestro mundo psíquico, de nuestra psicología. Y debemos, si queremos hacer un desarrollo, pues por ejemplo, espiritual de verdad estable y equilibrado e integrado, debemos atender, pues por ejemplo, nuestro mundo psicológico. Debemos sanar nuestras heridas, debemos trabajar nuestros traumas y seguramente lo tendremos que hacer desde la psicología o desde ciertos caminos que tengan como trabajo principal la psicología, pero sí que podemos empezar a integrar esa psicología desde el punto de vista espiritual, porque tendemos a buscar eso. O sea, podemos acercarnos a terapeutas o a psicólogos, por ejemplo, que nos puedan ayudar psicológicamente, pero con una perspectiva de visión espiritual y que no busque la negación de ninguna de nuestras partes. Otra dimensión muy importante, otra esfera de trabajo, pues la esfera energética, como bien os lo he dicho. Tenemos que ser conscientes que hay personas, además, hipersensibles energéticamente y que necesitan, además, ser conscientes, muy conscientes de su esfera energética, ¿no? Y debe ir integrando y aceptando toda su sensibilidad energética y poder ordenarla y tener el dominio sobre ella. Todas estas esferas, como os digo, tienen sus formas y sus normas y tienen que ser atendidos con las necesidades adecuadas y por las terapias adecuadas por la ciencia adecuada. La espiritualidad busca la integración de todo eso y la autoconciencia de todas esas esferas, pero desde el punto de vista desde el ser, de que yo soy un alma que estoy al cargo de todas estas esferas que soy yo misma. Una de ellas es el ego y que el ego forma parte de mi vida y que yo integro toda esta energía y esta energía psíquica dentro de mí y que yo me encargo de todo ello. La autoconciencia está muy ligada a la autorresponsabilidad, a ser consciente de mi casa, que es mi cuerpo y mi mente, y me tengo que encargar de ella, me tengo que hacer cargo y pues la tengo que ordenar. Entonces, en la autoconciencia, un primer paso es el orden del mundo interno. Eso nos va a llevar también a la toma de conciencia del orden del mundo externo. Otra esfera de realidad importantísima es la esfera externa. Ser consciente de que no vivimos aislados, somos parte de una sociedad, somos parte de una familia, estamos integrados pues en unas dinámicas concretas, en un grupo específico pues de nivel cultural o un grupo específico de nivel económico determinado, cada uno el suyo. Aquí no tenemos que hacer críticas ni juicios de nada de esto, porque la espiritualidad no busca poner juicios, pero ser conscientes de que si en el mundo externo donde vivo hay equilibrio, hay armonía, o hay por el contrario toxicidad, o vivo en lucha con mi mundo externo. Entonces es muy importante poner orden también en el mundo externo, poner orden pues por ejemplo, en mi grupo familiar, si yo me siento a gusto, conectado, o si me estoy haciendo responsable o no de mi grupo familiar, porque esto cada uno va a tener sus dificultades o no. Entonces, todo hay un trabajo pues, por ejemplo, de psicología sistémica, existen las constelaciones familiares, existe todo el trabajo transgeneracional que nos puede ayudar a hacer una labor de trabajo interno, sobre todo toda esta esfera externa de nuestra realidad que está muy conectada con nuestro mundo psíquico, con nuestra energía. Esto es muy importante que lo entendáis y que forma parte de todo ese trabajo personal de autoconciencia que uno tiene que hacer. Esta esfera externa también, como os lo digo, tiene que ver con lo social y creo fundamentalmente, y aquí voy a apelar a los conocimientos que he adquirido sobre, por ejemplo, el budismo,
donde la compasión, la visión desde la compasión que tiene el budismo, desde una compasión elevada, consciente, creo que es la mejor opción que tenemos en nuestro desarrollo externo a nivel social. Debemos aprender a ser compasivos para con los demás, pero compasivos con nosotros mismos. Ser compasivos no es ser ni complacientes, ni buenistas, ni acomodarse en cosas que en realidad no nos hace sentir bien. Es aprender a darnos cuenta que formamos parte de algo más y que ese algo más forma parte nuestra y que tenemos que ir ordenando cuál es nuestro papel en ese vínculo. El estado compasivo es un estado de aceptación muy profundo y es un estado, además, de entendimiento y de comprensión muy elevada de la realidad y que además se acompaña de unos valores muy profundos de bienestar, de armonía y de que vivimos y que podemos desde nuestra perspectiva poner nuestro granito de arena en la armonía de lo que, por lo menos, de lo que nos rodea. Eso no quiere decir que uno, como os digo, se tenga que acomodar a cosas que ya no le corresponden, ni hacerse cargo de cosas que no le corresponden, porque, como os digo, esta compasión está muy acompañada de una visión muy realista de las cosas. Pues, por ejemplo, ser muy consciente de pues de la maldad que existe en el mundo o de la maldad que puedes tener delante a una persona malévola, narcisista y tóxica, porque o tener una pareja tóxica o tener un personaje tóxico en tu familia que te puede estar haciendo mucho daño y que uno tiene que ser consciente que la compasión también tiene que ser para con uno y uno tiene que poner pues unos límites sanos, establecidos y ordenados para con todo ese mundo, ¿no? Porque aquí la autoconciencia no tiene que ser egoísta, pero tiene que ser consciente del autocuidado que uno se tiene que ejercer a sí mismo y de que uno se tiene que dar el lugar que le corresponde para poder seguir evolucionando y creciendo. Por lo tanto, fijaros, esta esfera externa es súper importante y ser consciente de que pertenecemos a algo más. Y yo soy consciente, es como si yo constantemente me fuera encargando de mí y siendo consciente de cada una de estas partes. Es como un gran organismo que busca constantemente la armonía y el flujo y la sincronicidad y la sinergia en todas sus partes. Todo eso, todos esos equilibrios empiezan a generar un espacio que me permite abrirme a la siguiente esfera, que es la esfera espiritual. Esa esfera espiritual empieza a tener conciencia pues, de una sensación de totalidad, ¿no? Hay muchas personas que describen momentos importantes que no lo saben decir muchas veces en palabras, no lo saben describir en palabras, pero que sienten momentos de conexión muy profundas, de conexión con todo lo que les rodea, por ejemplo. Ese sentimiento de totalidad es muy importante y que además, esto no mucha gente no lo sabe, esa sensación de totalidad va medrando y va creciendo y se va volviendo más lúcida y se va volviendo más clara y vas entendiendo los niveles de totalidad que existen, ¿no? Y que está todo conectado. Pasa, exactamente igual con la sensación del tiempo. Empiezas a tener una sensación profunda de eternidad, de que estás conectado a la inmensidad del universo desde este cuerpo que tú eres, ¿no? Desde esta perspectiva, desde este minúsculo granito de mota de polvo que existe en este universo y que tú eres consciente de que la totalidad la totalidad además está impregnada de una energía infinita y de un tiempo infinito y que formas parte de algo infinito. Cuando uno experimenta estas sensaciones, uno empieza a ser consciente de que su conciencia es eterna,
de que siempre ha estado, que siempre está y que siempre estará. Es algo infinito y que además va más allá. Cuando uno abre a esto, se va abriendo a todo esto, empieza a tener sensaciones profundas de dicha, de conexión, de fuente, de sentido de vida y empieza a tener momentos de lucidez amplios. Puede incluso mucha gente recordar, tener recuerdos de vidas pasadas, recuerdos o conexiones de otros seres, de otras dimensiones. Empieza a tener una visión clara de las conexiones que existen, de una sensación de sincronicidad de todo lo que le rodea. Evidentemente no siempre es así, pero hay momentos, hay picos y está ahí. Es algo, es como un aroma que constantemente está inundándonos constantemente. Todo se impregna de una luz especial. Entonces, esta dimensión, esta nueva esfera espiritual que da sentido, empieza a dar sentido a todos los demás. Es como que empieza a bañar de esa luz a todas las otras esferas y empiezas a ser cada vez más conscientes de todas y cada una de estas esferas. Cuando nos sentamos en meditación y tenemos conciencia de esta luz, de esta inmensidad, y yo me siento y busco esa luz, esa inmensidad, empiezo a tomar conciencia de todo aquello incluso que estaba oculto en mí. No siempre cuando uno hace esta meditación luminosa, no siempre cuando uno empieza a bajarle toda esta luminosidad, esta lucidez, va a tener sensaciones positivas. Empiezas a ser consciente de que te tienes que ser más responsable de áreas de las cuales no te estabas siendo responsable. Empiezas a ser consciente, tienes cosas que seguir sanando. Empiezas a ser consciente de que tienes que ir ordenando cosas en tu vida, escogiendo, aprendiendo. Empiezas a cargarte de una sensación enorme de humildad, de entendimiento, de que ves al otro, ves a los demás, aunque tengas que ponerles límites, aunque los tengas un gran respeto por los demás, por la vida ajena, pero entiendes que son seres que están en el mismo proceso que tú, consciente o inconscientemente, pero que son seres igual que tú, que están en ese proceso de experimentar la vida. Entonces se genera una conciencia del otro distinta, ves al otro con otros ojos, ves al otro con otras dinámicas. Ya la necesidad de imponerte encima de los demás ya no es necesario, ya no tienes necesidad de imponer tus ideas ni tus verdades encima de la mesa para machacar al otro, ¿no? Ya entiendes que además tiene un proceso personal que tiene que desarrollar y que tiene que ir y que tiene que ser así. Y empiezas a tener un respeto profundo por todos esos personas que son distintas a ti, aunque incluso con aquellos que son personas que puedan hacerte daño o que puedan hacer daño a otros. Hay que poner límites, hay que poner orden, creo que la justicia y la libertad hay que respetarla siempre y que eso no quita que tú puedas seguir siendo consciente de que tienes a otra alma delante tuya, ¿no? Esto es muy importante porque la visión del mundo, de la sociedad cambia. Como os he dicho, no hay una necesidad de dominación, no hay una necesidad de imposición al otro, no hay una necesidad de atrapar al otro en nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros, esto es una cosa muy importante que mucha gente no entiende, que una espiritualidad bien desarrollada no es una espiritualidad de maestros gigantes y donde los demás tenemos que adorarlos. La espiritualidad desde la autoconciencia busca el respeto de todos y cada uno, admira y puede ver el conocimiento que el otro tiene, ¿no? Y que me puede enseñar, pero no niega la luz que hay en uno mismo, ¿no? Entonces no busca ser seguidor de otro, puede aprender de otro, puede entender el conocimiento que alguien puede tener y decir, bueno,
es que cuánto estoy aprendiendo de esta persona, pero no niega la propia luz de uno mismo, ¿no? No niega la propia alma de uno mismo, no se pone como inferior, pero tampoco se pone como superior. Esto es muy importante porque la espiritualidad, incluso la que llamamos moderna, sigue cayendo en el error de creer que hay seres superiores en el sentido de que son maestros iluminados, seguidores iluminados, de los cuales nosotros poco menos que tenemos que somos lombrices al lado de su grandeza. Y esto no es espiritualidad real. Esto no tiene que ver con la autoconciencia. Esto es muy importante. La autoconciencia, como os digo, es el conocimiento de nuestro ser interno. Pero también está ligado, muy importante, la autoconciencia a la verdad de nosotros mismos. Porque nosotros empecemos a tener un trabajo espiritual consciente y empecemos a darnos cuenta de que, wow, está ahí y lo siento y lo vivo y me está cambiando, no quiere decir que, que yo sea especial, más especial que los demás. No me tengo que emocionar y perder de vista las verdades de uno mismo. A veces uno pues pierde de vista que tiene que seguir aprendiendo, que uno puede seguir cometiendo errores, que uno tiene que seguir sanándose a sí misma, que esto no es una pirámide, sino que es un camino de trabajo, de evolución y que siempre va a haber distintos retos donde yo voy a caer y voy a tropezar. Es más, en las tradiciones, en la metafísica espiritual, hablamos, por ejemplo, de las noches oscuras del alma. Cada vez que entramos en una nueva fase, ¿no? De un lugar nuevo de una nueva conciencia, tenemos que morir y desmoronarnos y rompernos muchas veces y volver, ¿no? Es como que el ego se vuelve a desmoronar y se vuelve a construir. Y tiene que ser así. Por lo tanto, tenemos que ir en este camino con un gran amor, con una gran bondad hacia nosotros mismos, hacia los demás, que no un buenismo, vuelvo a decirlo, es muy importante no caer ni siquiera, no caer en el positivismo tóxico, ni en que todo es perfecto, ni que todo es maravilloso y que no existe el mal en el mundo, porque es totalmente fantasioso. Como os digo, la espiritualidad va muy ligada al realismo y a la verdad. Y que es muy importante, como os decía, contarnos la verdad constantemente, echarnos a la cara las verdades constantemente. Uno no tiene que dejar de contarse las verdades. Y si uno tiene una tendencia en algo a cometer un error y que uno ve que tiene una parte de sí que es más débil, pues tiene que ser consciente que tiene que trabajarla siempre, que tiene que estar siempre trabajándola. Es bien cierto que hay que respetar la individualidad de cada uno. Cada persona, cada alma es única y tiene derecho a ser libre y ha venido a ser libre y a ser única como quiere serlo. ¿Vale? La espiritualidad no busca que seamos todos iguales. A mayor nivel evolutivo, y esto lo iremos explicando poco a poco, hay más libertad, más diversidad, más complejidad, más profundidad, más abundancia. Es muy, muy importante entender todo esto. Por lo tanto, en la medida que vamos avanzando en nuestro trabajo de desarrollo espiritual, vamos a ir entendiendo que cada ser viene a ser él mismo. Claro que tiene muchas cosas que trabajar y pulir y que tiene defectos y que tiene virtudes, pero cada persona viene a ser él mismo. Se acabó la espiritualidad de clones. No venimos a ser todos iguales, ni a hacer el mismo camino igual, ni a hacer las mismas pasitos iguales. Cada persona es única. Un hombre, una mujer, una persona gay, una persona hetero, una persona trans, vienen a ser ellos mismos, venimos a ser nosotros mismos. Y esta es la magia de que tiene la vida, que nos da enfoques distintos de realidades a través de personas totalmente distintas unas de otras, que además aprendemos de sus vivencias
y nos alimentamos de las vivencias externas de los demás, pero les tenemos que dejar ser ellos mismos, igual que nos tenemos que permitir ser nosotros mismos. La libertad es fundamental en el desarrollo de la espiritualidad más amplia, más desarrollada y desde la conciencia, autoconciencia más desarrollada. Pero es necesario estar contándonos las verdades constantemente. Esto va a ser siempre, no vais a llegar a un punto donde vais a flotar encima de una nube y donde todo va a ser perfecto y va a ser todo mágico. No, el trabajo espiritual a veces son lugares difíciles, oscuros, hay que transitar por lugares distintos porque tienen densidad, pero es necesario, estamos intentando conocer todas y cada una de nuestras partes, incluso aquellas que no nos gustan de nosotros mismos. Las tenemos que aceptar e integrar. Eso no quiere decir que dejemos que eso cambie a sus anchas, sino que nos vamos a hacer cargo de ellas, las vamos a curar, las vamos a sanar y las vamos a trascender. Bueno, creo que en el día de hoy hemos hablado de todas estas esferas de realidad y hemos hablado de esa espiritualidad de autoconciencia. Espero que os haya ayudado este vídeo a poner algunos matices y espero de verdad que si os gusta, por favor, compartirlo, suscribiros al canal y hacer que estos conocimientos se amplíen cada vez más. Creo que por el día de hoy ha sido algo bastante importante lo que hemos hablado. Daros las gracias por estar ahí y continuamos para el siguiente día con el trabajo de autoconciencia. Un beso y hasta el próximo martes.